Hola, ¿cómo están en este acelerado arranque del 2026? Uno esperaría que los inicios de año fueran pausados, como para darnos tiempo de encender los motores con calma. Pero las noticias no paran. Apenas va empezando el año y ya hubo un temblor con epicentro en Guerrero que se sintió en varios estados del país, además de en la Ciudad de México. Y luego, otra noticia atrapó nuestra atención y la del mundo entero. La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Durísimo, chamo. Ya vas a ver un incendio, pero una vaina... Oye. Ahí todo algo está pasando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había sido detenido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmando la operación que había realizado. La madrugada del sábado 3 de enero, poco antes de las 2 de la mañana, se oyeron detonaciones de fuego en varias localidades del norte de Venezuela, incluyendo la ciudad de Caracas, la capital. Las fuerzas militares estadounidenses habían tomado al país por sorpresa. Su objetivo era suprimir las defensas antiaéreas, para que así sus helicópteros pudieran entrar en la ciudad. Otras detonaciones se escucharon también cerca de la base militar donde vivían varios de los altos mandos venezolanos, y donde se sospechaba que se encontraba el presidente Maduro. Los militares de Estados Unidos entraron al búnker tan rápido y eliminaron al instante a los guardias desprevenidos que Maduro ni siquiera alcanzó a resguardarse en su cuarto de seguridad. Para entonces, los militares ya estaban a su lado, listos para escoltarlo a él y a su esposa a los helicópteros que los esperaban afuera. De Caracas, Maduro fue trasladado a un buque y de ahí a la base militar de Guantánamo, desde donde despegó el avión que finalmente lo llevó a Estados Unidos. Cifras preliminares estiman que 40 personas murieron en la operación, pero ninguna del bando de Estados Unidos. El mismo sábado por la tarde, Maduro ya se encontraba recluido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, esperando su primera audiencia el lunes por la mañana. Se le acusaba de dirigir una organización criminal narcoterrorista llamada Cártel de los Soles, que presuntamente fomentaba el tráfico de droga desde el territorio venezolano. Maduro se había mantenido en el poder por la fuerza por más de una década. Tras su detención, decenas de miles de personas salieron a celebrar la caída del dictador en todo el mundo. Se registraron manifestaciones de apoyo en más de 130 ciudades de 34 países, sobre todo por parte de venezolanos exiliados, que salieron del país debido a persecuciones políticas o a las terribles condiciones económicas en las que quedó sumergido el país durante los gobiernos de Chávez y Maduro. Por otro lado, miles de personas también han salido a manifestarse en contra de las acciones del gobierno estadounidense, condenando las acciones militares unilaterales y la actitud imperialista de Donald Trump. Y varios países han denunciado que Estados Unidos violó tratados internacionales con su operación. Entre los países que lo han condenado están Rusia, China, España, Sudáfrica, Cuba, Brasil y México. México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. Analistas internacionales y funcionarios del gobierno han dejado claro que Estados Unidos, más que preocuparse por el tráfico de drogas y por la democracia en Sudamérica, va por las reservas petroleras de Venezuela, las más grandes del mundo, y de paso mantener a Rusia y a China lejos de este territorio. ¿En qué momento Venezuela se fue a la quiebra a pesar de tener tantos recursos naturales? ¿Y qué papel juega en realidad el famoso Cártel de los Soles en toda esta trama? Esta es la historia en Política Déjà Vu. Política Déjà Vu. Política Déjà Vu. Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. y si así no lo hicieren, Que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El año era 2013, en Francia. El 25 de septiembre de 2013, el titular del periódico francés Le Monde parecía sacado de una película de Hollywood. Incautación récord de cocaína. Detenido un responsable de Air France en Caracas. 8 militares venezolanos también fueron arrestados
tras la incautación récord en Francia de 1.382 toneladas de cocaína pura a bordo de un vuelo de Air France. Se estima que el valor de la droga que se decomisó equivaldría en el mercado de la época a $270 millones. La noticia saltó a todos los medios del país y en pocas horas del planeta. Resulta que durante meses, la policía europea había estado rastreando movimientos sospechosos en el aeropuerto de París. Comenzaron a detectar que con cierta frecuencia, pasajeros que llegaban desde Venezuela reclamaban que su equipaje se perdía en el trayecto. La aerolínea se disculpaba y unos días más tarde las maletas llegaban a sus hoteles o casas en perfecto estado. Siempre sucedía en los vuelos que venían de la ruta del Aeropuerto Internacional de Caracas rumbo a París, y con una frecuencia mayor a lo habitual. La investigación la llevaron sobre todo los policías de Italia, que intentaban encontrar cómo la droga de Sudamérica llegaba a manos de la mafia italiana. Y en conjunto con la policía francesa, dieron en el clavo. Se traficaba droga dentro de maletas comunes y corrientes en vuelos comerciales, algo que parecía inaudito. Hasta entonces, el tráfico de droga se hacía casi siempre por barco o, en su caso, en aviones privados para ciertos vuelos cortos en aeropuertos de España o Italia. Total, que la madeja de esta historia tenía mucho de dónde jalar. Los investigadores italianos, entonces, se enteraron de que la red de traficantes planeaba hacer una megatransacción hacia octubre de ese año, en la que enviarían más de 1 tonelada de cocaína desde Venezuela, y decidieron organizar una estrategia muy elaborada. Un grupo de policías europeos compraron boletos de avión como si fueran pasajeros cualquiera, lo que les permitió viajar junto con las personas involucradas en la operación criminal. Al llegar a París, se detectaron las maletas con cocaína, pero no los detuvieron ahí, sino que siguieron su camino hasta Luxemburgo y hasta una bodega en el centro de París, donde corroboraron que el destino final de la droga era la ciudad de Nápoles, en Italia. Ese día, la policía incautó las 31 maletas que transportaban la droga. Eran maletas brillantes de todos los colores, rojas, negras, grises y con estampados alegres. Los criminales habían seguido su misma estrategia de los últimos meses. En el aeropuerto de Caracas, intercambiaban las maletas de los pasajeros reales del vuelo por maletas con nombres falsos llenas de cocaína. Al llegar a París, los propios integrantes de la red criminal que habían viajado en el vuelo recogían las maletas en la banda de equipaje, mientras los turistas despistados iban a reclamar que las suyas no habían llegado. Los empleados de Air France entonces les aseguraban que ellos se harían cargo de encontrarlas y llevárselas hasta su hotel cuanto antes, algo que hacían dentro de los días siguientes aprovechando los diversos vuelos que llegaban de Caracas. ¿Cuánta droga habían conseguido meter a Europa por esta vía sin que nadie se enterara? Era difícil de saber. Lo que sí quedaba claro era que para que una operación de este tamaño funcionara, debía haber involucradas autoridades del más alto nivel. Tras el operativo policial, 6 personas fueron detenidas en París, entre ciudadanos italianos y británicos. Además, en Venezuela detuvieron a 28 personas, incluyendo a empleados de Air France que trabajaban en la documentación de equipaje y el acomodo de maletas en los aviones. También detuvieron a trabajadores del aeropuerto y a policías. Pero las detenciones más relevantes fueron las de miembros del ejército. Y es que el aeropuerto de Caracas estaba plenamente bajo control militar. Nada pasaba por ese territorio sin que los militares lo supieran. De inmediato fue detenido un teniente coronel y su esposa. Se les acusó de pertenecer al mítico Cártel de los Soles, una organización criminal de la que se había empezado a hablar unas décadas atrás. Según la organización Inside Crime, la primera vez que se hizo referencia a este cártel fue en 1993, cuando 2 generales de la Unidad Antinarcóticos fueron investigados en Estados Unidos por colaborar con cárteles colombianos para permitir el tráfico de droga por su territorio. Como los generales eran comandantes de brigada, cada uno llevaba un sol en su uniforme como distintivo del rango. Por este motivo, los medios locales apodaron a este entramado criminal el Cártel del Sol. El Cártel del Sol no era en realidad un grupo delictivo como lo entendemos hoy en día. Era más bien una forma de identificar la red de complicidades, sobornos y ayudas que se descubrió entre miembros del ejército venezolano, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, pero que no tenía una estructura jerárquica ni operativa clara. Tiempo después,
Cuando se supo que en la red había militares también de más alto rango, generales de división que portaban 2 soles en su uniforme, el nombre popular pasó de Cártel del Sol a Cártel de los Soles. A lo largo de los años, el Cártel de los Soles se convirtió en una forma de identificar a esos miembros del ejército que estaban involucrados y cuya participación criminal comenzó a crecer con el paso de los años. Durante la primera década de los años 2000, elementos de la Guardia Nacional y de otras corporaciones militares pasaron solo de recibir sobornos por su complacencia y silencio a tareas de almacenar, traficar y vender drogas ellos mismos. No queda claro qué los motivó a dar este paso, pero muchos creen que pudo deberse a que el combate contra el narco se endureció en Colombia, lo que obligó a muchos de los integrantes a mudarse a Venezuela y expandir con sus viejos cómplices sus operaciones en el país. Otra posible explicación es que, ante los bloqueos financieros que enfrentaban, los cárteles colombianos comenzaron a pagarles sobornos a los militares venezolanos con droga en lugar de dinero, y esto obligó a los militares a ser ellos mismos quienes encontraran la forma de venderla. En estos mismos años, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sufrió un golpe de Estado fallido. En gran medida lo sobrellevó gracias a militares leales, a quienes recompensó con cargos en el gobierno y al hacerse de la vista gorda ante sus negocios sucios. Según datos de la Oficina para el Control de Drogas de la Casa Blanca, en Venezuela, entre 2004 y 2007, la cantidad de cocaína que cruzaba por el territorio pasó de 50 toneladas anuales a 250 toneladas. Es decir, que en menos de 5 años, el monto se quintuplicó. La llegada al poder de Nicolás Maduro, cuya estabilidad en el gobierno dependía aún más del favor del ejército, solo agravó el problema. Total, que para el año 2013, cuando sucedió aquel gigantesco decomiso de drogas que pasaron por el aeropuerto de París, nadie dudaba que muchos militares venezolanos, y tal vez incluso varios civiles que eran altos funcionarios del gobierno, tenían algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Bueno, de hecho, se acusó a miembros de la Asamblea, directivos de inteligencia y agentes de seguridad de formar parte del dichoso Cártel de los Soles. Aunque las investigaciones internacionales señalaban incluso con nombre y apellido a los involucrados, parecía que en Venezuela no pasaba nada. Y justo eso sucedió en el caso de la droga decomisada en Francia en 2013. 270 millones de dólares eran una suma considerable que no se podía esconder fácilmente. Pero ninguno de los detenidos parecía tener registros de riqueza inexplicable de ese tamaño en sus cuentas. Era claro que los detenidos eran mandos medios y bajos, que estaban pagando el precio de un negocio que en realidad hacía ricos a otros más arriba en el escalafón. Pero la investigación quedó trunca unos meses más tarde, y nunca se supo quién estaba detrás. El historial de señalamientos llegó a su clímax en marzo del 2020, cuando la justicia estadounidense presentó cargos contra el presidente Maduro y distintos funcionarios, a quienes acusaban de abusar del pueblo venezolano y corromper instituciones del país para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. Además, ofrecían una recompensa de $15 millones por información que llevara a la captura de Maduro. Para 2025, esta recompensa aumentó de $15 millones a 50, y el Cártel de los Soles fue declarado como una organización terrorista de la cual, según Estados Unidos, Nicolás Maduro era el jefe. Aquí, la forma en la que se hablaba del cártel comenzó a transformarse. Antes se le veía solo como una red de funcionarios corruptos más o menos involucrados en el narcotráfico. Pero en los últimos años, se comenzó a hablar de ella como una organización criminal hecha y derecha, con jerarquías y división de trabajo. El gobierno de Estados Unidos, entonces, se lanzó con todo en contra de Venezuela. Amenazaron a su presidente, ¡Venga por mí! Declararon cada vez mayores embargos contra los buques cargueros que salían del país e incluso bombardearon a varios barcos que navegaban en el Caribe. Trump parecía decidido a terminar de una vez y por todas con esta organización criminal que presuntamente estaba inundando de drogas a su país. Fuerzas estadounidenses destruyeron una embarcación con droga que salió desde Venezuela.
Se sigue cerrando el cerco que el gobierno de Estados Unidos ha establecido alrededor de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero había un problema con este discurso, y muchos medios y analistas comenzaron a notarlo. Y es que, más allá de los señalamientos del gobierno, en realidad no había evidencia de que el Cártel de los Soles existiera como tal, como un grupo organizado y formal. Es verdad que se había presentado evidencia de la participación del círculo cercano a Maduro en el negocio de las drogas, pero no como un cártel con las características que Estados Unidos describía. Un caso paradigmático se dio en 2016, cuando 2 sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores fueron arrestados en Haití acusados de intentar traficar 800 kilogramos de cocaína de Venezuela a Nueva York. En las audiencias se presentó evidencia de su participación en el delito y testimonios de la DEA que vinculaban también al hermano de la primera dama, Vladimir Flores. Finalmente, Maduro negoció la liberación de los jóvenes en un intercambio de prisioneros con Washington. Pero además de las dudas sobre las características del supuesto cártel, había dudas sobre qué tan grande era el tráfico de drogas de Venezuela a Estados Unidos. Especialistas señalan que en realidad la mayor parte de la cocaína que pasa por Venezuela se produce en Colombia y se transporta después a Brasil o Trinidad y Tobago para ser finalmente enviada a Europa. Diversos expertos y exfuncionarios del gobierno estadounidense reconocen que si bien el tráfico de cocaína ha aumentado notablemente en Venezuela, esta droga representa entre el 3 y el 10% de la que llega a Estados Unidos. Finalmente, este lunes 5 de enero, ya teniendo a Maduro apresado, el Departamento de Justicia decidió retirar la acusación de que el hombre era líder del cuestionado Cártel de los Soles, y se limitaron a acusar a Maduro de narcoterrorismo y de participar en una conspiración para traficar drogas a su país. Pero entonces, si el tema de las drogas no fuera el centro de los intereses reales de Estados Unidos en Venezuela, ¿qué otra razón podría tener Estados Unidos para invadir? Una posible respuesta salta de inmediato: el petróleo. La presencia de los hidrocarburos en Venezuela era conocida incluso desde antes de la conquista, donde los indígenas usaban los aceites con fines medicinales, así como para impermeabilizar los barcos, para lubricar las armas y para producir antorchas. En 1536, la reina Juana de España pidió que le enviaran toda la sustancia negra que fuera posible, pues le había llegado información de que aquel elixir del subsuelo servía para tratar la gota, enfermedad que padecía su esposo, el emperador Carlos V. Y así se documentó poco después el primer gran envío de petróleo a Europa. Tras la independencia, se siguió extrayendo petróleo cada vez en mayores cantidades. Ahora, para aprovechar el queroseno, que servía para iluminar las farolas de las grandes ciudades, calentar casas y cocinas. Pero realmente fue hacia principios y mediados del siglo XX, cuando el mundo dimensionó lo mucho que podía servir el petróleo para la nueva industria de automóviles, embarcaciones y aviones que se empezaron a producir en masa. Y ahí Venezuela adquirió un papel central. Después de la Primera Guerra Mundial, Venezuela se convirtió en uno de los principales productores mundiales de petróleo, tras el descubrimiento de enormes yacimientos en el lago de Maracaibo. Para la Segunda Guerra Mundial, Venezuela ya era el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos y de los ejércitos aliados. Hacia los años 70, Venezuela empezó a nacionalizar la industria petrolera, que hasta ese momento había estado impulsada en gran medida por empresas del sector privado, como ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron. La empresa del Estado, PDVSA, durante los siguientes años fue ganando terreno y llegó a convertirse en una de talla mundial. Seguía colaborando con privados para ciertos proyectos, pero el grueso del negocio ya estaba en sus manos. Se estima que en algún punto de los años 80, el 50% del PIB venezolano venía exclusivamente del petróleo, y su producción era tan grande que la gasolina para los venezolanos era prácticamente gratuita. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, comenzó a surgir en Venezuela un reclamo de que las riquezas generadas por el petróleo, durante décadas, solo habían beneficiado a las élites, dejando a millones de venezolanos en la pobreza. Y sí, como en muchos países de América Latina, la desigualdad era brutal. Los venezolanos ricos iban a pasar el fin de semana en Miami y tenían mansiones de lujo,
mientras una enorme clase trabajadora batallaba para llegar a fin de mes. Y en ese contexto apareció Hugo Chávez, aquel carismático líder militar que estuvo encarcelado por intentar un golpe de Estado y que solía vestir de uniforme militar con todo y boina en cada una de sus apariciones. Nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. Desde que Chávez fue electo presidente, PDVSA y el petróleo estuvieron en el centro de sus discursos y de su política pública. Tal y como prometió en campaña, empezó a tomar recursos de la empresa para dar programas sociales a los más pobres de Venezuela. Estas decisiones comenzaron a estresar las finanzas de PDVSA. A la par, él decidió quitar de puestos directivos a varios de los funcionarios especialistas de carrera, sospechando corrupción o malos manejos, y en su lugar designó a gente leal a él. Las incomodidades internas derivaron en una huelga generalizada que terminó con un golpe de Estado fallido contra Chávez. En respuesta, por parte del gobierno, fueron despedidos 17,000 empleados que a su vez fueron sustituidos por militares y personas cercanas al régimen chavista. Aún así, la empresa siguió creciendo, gracias a los extraordinarios precios del petróleo que se dieron en la primera década de los 2000. Pero los problemas se veían ya en el horizonte. Muchos economistas vaticinaron que como Venezuela no había aprovechado la bonanza del petróleo para fortalecer otras industrias, el país dependía absolutamente de los hidrocarburos y en un periodo de crisis estaría arruinado. Y justamente eso fue lo que sucedió. En apenas 3 meses del 2008, incluso el precio del petróleo ha bajado de $150 el barril a menos de $80 el barril. Eso es como si una familia perdiera la mitad de los ingresos. Cuando Hugo Chávez falleció y Maduro llegó al poder para continuar con su legado, el panorama ya era sumamente complejo. Y Maduro, en lugar de corregir el rumbo, decidió mantener las políticas de Chávez e incluso redoblarlas. Continuó sacando dinero de la petrolera para su gobierno y para dar programas sociales. Siguió sin invertir en el mantenimiento de la infraestructura o en proyectos de exploración y extracción de petróleo que hubieran requerido la participación de privados. Y expulsó a prácticamente todas las empresas extranjeras que tenían algo que ver con el negocio del petróleo. Algo que molestó particularmente a Estados Unidos y al entonces presidente Donald Trump. En respuesta, en 2017, Estados Unidos impuso sanciones que bloquearon los negocios de PDVSA, lo que llevó a Venezuela a tener su producción más baja de petróleo en casi 30 años. Maduro, a su vez, acusaba a Trump de emprender una cruzada imperialista para asfixiar a Venezuela y quedarse con sus riquezas. Así, se acercó aún más a potencias como China y Rusia, con quienes podía continuar haciendo negocios a pesar de las sanciones de Estados Unidos. El resultado, de cualquier forma, no fue positivo para los venezolanos. El país se mantuvo sumergido en la crisis económica que había traído hambruna, escasez de productos básicos y el éxodo masivo más grande del continente en años recientes. Hoy, más de 7 millones de venezolanos han tenido que dejar el país. Y a pesar del malestar social, Maduro se rehusó a dejar el poder. En las últimas elecciones, se saltó por completo el sistema electoral y decidió ignorar la evidencia que daba un notorio triunfo al candidato opositor. Hoy en día, Venezuela sigue siendo el país del mundo con mayores reservas de petróleo. Con 304,000 millones de barriles en su subsuelo, concentra el 17% de las reservas mundiales. Y aunque sacar todo ese petróleo requiere mucho dinero, mucha infraestructura y mucho tiempo, Estados Unidos parece dispuesto a pagar ese precio con la ventaja, además, de que al mismo tiempo están orillando a China y a Rusia fuera de la región. Así lo dijo Trump en una de sus primeras declaraciones después de la detención de Nicolás Maduro. Nuestras grandes empresas de petróleo van a meterse en Venezuela, van a arreglar la infraestructura y a invertir dinero. Ahora mismo, lo que queremos es arreglar el tema del petróleo, luego arreglar el país y, ya al final, organizar elecciones. ¿Qué nos dice la historia sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina y, concretamente, lo que podríamos esperar de Venezuela en los próximos meses? Ciertamente que ninguna intervención en la historia de las relaciones interamericanas ha dejado algo bueno, ciertamente no democracia y un rosario de problemas
que muchos países y la comunidad interamericana han tenido que lidiar con ellos en las décadas subsecuentes. Estamos escuchando al embajador Arturo Sarucán. Él es consultor internacional basado en Washington, es embajador de México de carrera y fue embajador de México en Estados Unidos. Arturo, tú llevas años explicando o intentando explicar para quienes intentamos en México pues seguir lo que sucede en Washington, pues las decisiones políticas que suceden no solo en América Latina, sino la política exterior de Estados Unidos. Y parece que en los últimos años ha habido un cambio drástico. Y creo que incluso decir años es amplio, ¿no? Probablemente en los últimos meses, este último documento de Donald Trump publicado en el que dicen que, bueno, pues ahora sí ya la política estadounidense va a ser que América no puede entrar ningún otro país, es un territorio solo de los estadounidenses. ¿Cómo se inscribe esta intervención en Venezuela dentro de esta nueva lógica? Hay que recordar, Fernanda, que año con año, por mandato del Congreso, cada administración estadounidense está obligada a presentar al legislativo lo que se llama la Estrategia Anual de Seguridad Nacional. Es un documento que le dice al Congreso cuáles son las ideas fuerza, los vectores de acción internacional y de seguridad nacional de los Estados Unidos año con año. Esto fue lo que publicó la administración Trump el 4 de diciembre pasado y evidentemente pues, generó un revuelo, primero porque pues, de alguna manera revive la doctrina Monroe, pero habiendo dicho eso, y si quieres regresamos a ese tema, lo que genera un revuelo brutal es primero un desacoplamiento de los vínculos estratégicos de Estados Unidos con sus aliados europeos en la OTAN, es decir, enfocando todos los esfuerzos de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos hacia adentro, hacia el continente americano. Lo que alimenta esta visión es esta especie de lectura de que el sistema internacional del siglo XXI debe ser un sistema internacional basado en esferas de influencia, es decir, que las grandes potencias del mundo tienen derecho a tener esferas de influencia naturales. Y lo que de alguna manera esta estrategia está dibujando es que la esfera de seguridad nacional, la esfera de influencia natural de Estados Unidos es el continente americano, pero ojo, aquí es lo que ha generado todo el revuelo, que la rusa es Europa y que la China es el este de Asia. De alguna manera diciendo que Rusia y China pueden hacer básicamente lo que se les dé la gana en esas esferas de influencia y que Estados Unidos hará lo que se le dé la gana en el continente americano. Y de alguna manera Venezuela, el sábado, plasma esta visión e incluso hay señales, habrá que ir jalando la madeja, Fer, en los próximos días, meses, porque no está del todo claro, pero a mí algo que me brinca mucho es que Delcy Rodríguez, hay indicios de que la ahora presidenta de Venezuela y entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez estaba en Moscú 48 horas antes de desplazarse a Venezuela y antes de la extracción, el arresto de Nicolás Maduro. A lo que voy es, no me sorprendería que de alguna manera haya habido una especie de catafixia de Trump con Putin, de yo te doy manga ancha en Ucrania y tú me dejas hacer lo que a mí se me dé la gana en Venezuela. En este episodio exploramos como algunas de las posibilidades de cuáles podrían ser los intereses de Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Desde el tema de las drogas, del cual hablaron mucho, ¿no? El cártel de los soles, el tema del petróleo, el tema de la democracia, ¿no? Realmente, ¿tú cuál crees que sea el fondo de esta intervención? A ver, es que creo que le estás dando en la cabeza un clavo bien complejo, porque no creo que no hay un objetivo claro en todo este proceso que ha llevado a lo que vimos el sábado. A lo que voy es, mucho de lo que empezamos a ver hace meses desde Washington era un jaloneo, era un pulso, era un estira y afloja entre distintos integrantes del equipo y del gabinete de Donald Trump sobre cuáles deberían ser los objetivos de Estados Unidos en su relación con Venezuela. Por ejemplo, para Marco Rubio, no solo desde que se convirtió en secretario de Estado de Donald Trump, desde que era candidato a la senaduría por Florida, cuando yo lo conocí como un joven aspirante a ese escaño en Florida, Marco Rubio siempre ha pugnado
por el cambio de régimen y la transición democrática en Venezuela. Entonces, para alguien como Marco Rubio, el cambio de régimen, un proceso de democratización en Venezuela, eran claramente el vector principal del interés y de la acción estadounidense frente a Venezuela. Para otros, el tema era el narcotráfico. ¿Y por qué en Venezuela? Porque al tratar de convertir ese vector en el eje de la relación con México, lo que enfrentaron estos personajes fue mucho rechazo, incluyendo a Marco Rubio, y eso explica por qué Marco Rubio ha venido haciendo las declaraciones públicas que ha venido haciendo, porque lo que Rubio y otros han tratado de hacer es ponerle un corralito a Trump para que Trump no recurra al uso unilateral de la fuerza en territorio mexicano, porque entienden la importancia de la relación con México, entienden que México no es Venezuela en el sentido de la importancia de la agenda comercial, de la agenda económica, de una frontera de 3,000 kilómetros que compartimos, de 35 millones de mexicoamericanos que viven en Estados Unidos, de la diáspora estadounidense más grande que vive fuera del país que habita en México. Y entonces este grupo lo que hizo fue pivotear hacia Venezuela para usar a Venezuela como una especie de mira lo que te puede pasar si no te alineas y si no cooperas con mucha mayor celeridad en la lucha contra el narcotráfico. Tenías un tercer grupo que claramente veía la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela como parte de esta estrategia de seguridad nacional publicada en diciembre, en el sentido de negarle a potencias extrahemisféricas, extracontinentales, la posibilidad de operar desde Venezuela. Y estamos hablando básicamente de Rusia, China y de Irán y del grupo terrorista respaldado por Irán, que es Hezbollah. No hay que olvidar que Venezuela tiene uno de los depósitos de minerales críticos y esenciales más importantes del mundo, y número 2, tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, superando a Arabia Saudita por mucho. Entonces tenías otro grupo, el secretario del Tesoro, el propio Trump, el propio vicepresidente, que ven en Venezuela la oportunidad de, primero, tratar de ir minimizando las dependencias estadounidenses de China, que tiene el 80% de todos los minerales críticos en el mundo en su territorio, de ir reduciendo la dependencia estadounidense de esos minerales críticos, con Venezuela como una oportunidad única en este sentido. Entonces, digamos, tenías todas estas distintas vetas y vertientes en disputa. Si nos atenemos a lo que pasó el sábado, pareciera que por el momento el que ha ganado el debate ha sido Marco Rubio con el tema del cambio de régimen. Ahora, la pregunta es, ¿qué viene ahora? Porque pues ni siquiera hubo cambio de régimen. Decapitaron a quien encabezaba al gobierno ilegítimo de Venezuela, pero digamos toda la cúpula chavista que acompañaba a Maduro en el poder sigue allí, y pues se dice fácil la bravuconada de Trump de que nosotros estamos manejando Venezuela. Se dice muy fácil cuando pues no estás manejando Venezuela, claramente. Justo mi siguiente pregunta va sobre esto, ¿no? Sobre el futuro de Venezuela, el futuro próximo de Venezuela. ¿Tú ves la posibilidad de que haya pronto elecciones en las que puedan participar todos los candidatos que históricamente han quedado vetados porque o estaban inhabilitados o estaban siendo perseguidos por la justicia o estaban en arresto domiciliario? ¿Ves la posibilidad de que finalmente esto suceda en el corto plazo? No, en el corto plazo me parece que es imposible. En parte yo creo que la decisión de, articular una visión de engarce con Delcy Rodríguez y la cúpula chavista que sigue en el poder, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, es porque sobre todo estos dos personajes son los que hoy por hoy tienen el control de las Fuerzas Armadas, tienen el control de la milicia bolivariana, tienen el control de lo poco que se produce todavía de petróleo en el país, y entienden que, lo que hubiera tenido que ocurrir para realmente poder hacer esto de unas elecciones inmediatas, pues hubiera sido literalmente invadir Venezuela y tomar la capital, cosa que no sucedió. Entonces yo creo que hay un esquema, por lo menos en la cabeza de Rubio, en donde tiene que haber un proceso de transición de mediano plazo, en donde con quienes hoy pueden controlar la situación, estabilizar la situación, tratar de ir negociando e ir metiendo poco a poco a la oposición en estas conversaciones para eventualmente llevar a cabo alguna hoja de ruta
que te lleve a unas elecciones en donde participe abiertamente la oposición. Pero la otra cosa, además, que ya vimos también con este hombre tan mercurial y tan soberbio como es Donald Trump, es que avienta a María Corina Machado por la borda porque está cabreado de que cuando le dieron el premio Nobel a María Corina Machado, ella no declinó y dijo, le doy el premio Nobel a Donald Trump. Y digo, con este tipo de pequeñez es que viste la declaración de Trump de que, pues no, que en realidad no están viendo a María Corina Machado como como un interlocutor válido en este proceso de transición. Finalmente, México, Colombia, Cuba, ¿tendrían que estar preocupados de que Estados Unidos haga algo similar en nuestro territorio? Es probable que Estados Unidos recurra al uso unilateral de la fuerza en territorio mexicano en el futuro inmediato. No. ¿Es plausible? Absolutamente. Y yo creo que México sí debe estar preocupado. Yo creo que por eso el gobierno mexicano va a tener que hilar muy fino con sus posicionamientos y sus posturas, sobre todo otra vez por la percepción que hay en Washington, particularmente en la administración y en la bancada republicana en el Congreso, de que México ha estado arropando a Maduro, de que México arropa a Cuba y de que de alguna manera ese trato que existió desde el chavismo con Cuba, de que petróleo venezolano se intercambiaba por el apoyo cubano en materia de inteligencia, de seguridad nacional, de defensa, que es el mismo que los médicos cubanos que están esparcidos por todo territorio venezolano, es exactamente el mismo trato que México, el gobierno anterior y han tenido con Cuba en el sentido de petróleo regalado subsidiado a La Habana, a cambio del apoyo de Cuba en materia de inteligencia, en materia de control interno y con los médicos cubanos que también andan pululando por territorio mexicano. Y dado todo esto, me parece que sí, México debe estar inquieto y México debe poner atención a lo que todo esto puede significar, que puede ser una vuelta de tuerca en el endurecimiento de las posturas estadounidenses, tanto en el flanco de la política exterior de México hacia la región, como en el flanco de la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional que opera de los dos lados de la frontera México-Estados Unidos. Pues como ya escuchamos, el tema de Venezuela tiene múltiples aristas desde las cuales analizarse. Y si alguno quiere clavarse más en este tema, ya hemos hecho varios episodios al respecto. El episodio 50 en el que contamos la historia de Maduro, el episodio 71 sobre la oposición en Venezuela, el episodio 106 sobre intervenciones de Estados Unidos en América Latina, y el episodio 114, en el que hablamos de intervenciones estadounidenses en México. Así que hay mucho material para quienes quieran conocer más. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Adicionalmente, les dejamos algunas ligas sobre el tema en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.